Pero el costo solo te dice cuánto invertiste en crearla, no te dice cuánto vale. Y esa diferencia, que parece sutil, te puede estar costando mucho más de lo que crees. Lo que me pasó a mí en ese cuadro no fue un error de costeo, fue un error de definición de valor. Quiero que pienses en la última vez que le pusiste precio a una obra. ¿Desde dónde lo calculaste? ¿Los materiales, las horas, lo que te dijo alguien que cobraras, lo que viste que cobraban otras artistas? Casi todas las artistas que llegan a trabajar conmigo calculaban el precio desde el costo. Y eso está bueno saberlo, pero el costo solo te dice cuánto invertiste en crearla, no te dice cuánto vale. Y esa diferencia, que parece sutil, te puede estar costando mucho más de lo que crees. Y hoy vamos a hablar de eso. Algo que quizás no saben de mí es que antes de dedicarme al arte fui contadora y auditora. Trabajé muchos años en eso, así que cuando empecé a vender mi obra, el costeo no era para mí un problema. Sabía exactamente cómo hacerlo, los materiales, las horas, los gastos, las inversiones, el margen, todo prolijo, todo en una planilla, y aún así perdí plata. El primer cuadro grande que hice de mi serie botánica medía casi 2,40 m por 1,20 m. Para mí era un salto enorme. Venía pintando en formatos más pequeños y este era el primer bastidor gigante, ¿no? La primera zambullida real a lo que quería hacer. Lo hice hace tiempo en un taller al que iba y recuerdo que una compañera, mientras yo preparaba las bases, esta idea que tenía en la cabeza, me dijo que el fondo que estaba haciendo parecía sacado de un tutorial de Pinterest. Ya venía gestionando este tipo de comentarios desde mucho antes. No sé si escuchaste el episodio anterior, si no te invito a hacerlo. Así que lo escuché, lo procesé y seguí con mi proceso creativo porque algo adentro mío sabía a dónde quería ir. Costeé bien esa obra, el número era bastante más alto de lo que yo estaba acostumbrada a poner. Y dije, bueno, por esto y un poquito más lo suelto. Era como un cuadro prueba, un cuadro beta. El primero de un cambio de timón enorme en mi estilo y sobre todo en mi confianza. Creo que lo pinté más para mí que para vender y para aprender a confiar también en mis propias decisiones artísticas. Mientras lo iba creando, fui grabando y mostrando el proceso en Instagram. Te estoy hablando de hace más de 10 años, o sea, imagínate las herramientas con las que yo contaba. Era un celular y más o menos lo que me imaginaba cómo comunicarlo. En ese momento, más por diversión lo hacía que por estrategia. Elegí los papeles para el fondo, me grababa haciendo el dorado a la hoja, me grabé, recuerdo, practicando en cuadernos las flores y las figuras orgánicas que iban a ir arriba y después me grabé filmando a mano alzada esa obra. Creo que si vas atrás de todo al principio de mi Instagram vas a poder ver todo esto que te digo. Ese proceso lo fui contando no solo visualmente, sino también desde lo que me iba pasando a mí mientras lo hacía. Cuando publiqué la foto de la obra terminada, me llegó un mensaje al celular casi de inmediato. Ceci, ¿lo vendés? Lo quiero. Era una mamá del colegio de una de mis hijas que había estado siguiendo el proceso semana a semana. Por supuesto, yo no lo sabía. No compró solo un cuadro que vio terminado. Compró algo que había estado viviendo mientras yo lo pintaba. Eso, aunque en ese momento no lo tenía tan claro, eso era construcción de valor. No sabes la adrenalina que me generó ese mensaje. Le dije que sí, que se lo llevaba a su casa para que lo viera y ahí empezaron mis aprendizajes de negociación. Ya le había pasado el precio y me preguntó si lo podía enmarcar. Le dije que sí y que el marco corría por mi cuenta, que el flete también, cosas que ofrecí sin darme cuenta de lo que después me iba a costar por la emoción de esa venta. Me acuerdo cuando después hice las cuentas. ¡Ay! Casi que estaba ahí en el costo. Ese marco me salió una fortuna. Era porque yo me lo imaginaba de hierro patinado y le quedaba espectacular. El bastidor era de MDF. No sabes el peso que tenía ese cuadro. Todo lo pagué yo. La contadora en mí no lo podía creer. Como era, así como te digo, pesadísimo, otro enorme aprendizaje, tuve que pagar un flete especial con 2 personas, obvio, a cargo mío. Y cuando lo colgamos en su living, que también lo colgué yo con un ayudante, ella me miró y me dijo, ¿sabes qué, Ceci? Hubiera pagado muchísimo más por este cuadro. Sé que tu obra se va a disparar, pero por suerte este lo agarré yo. ¿Te suena familiar? No hablo de perder plata necesariamente, hablo de esa sensación de que
Algo, iba todo divino y algo al final no cerró. De que cobraste, entregaste y algo en vos se despertó, se dio cuenta de que tal vez ese número no reflejaba lo que realmente tenías entre manos. Lo que me pasó a mí en ese cuadro no fue un error de costeo, fue un error de definición de valor. Y son dos cosas completamente distintas. El costo lo calculás vos. En cambio, el valor lo construye la percepción del otro. Y yo no había hecho nada consciente para construir esa percepción. Había costeado bien y esperado que alcanzara. Obviamente no alcanzó. Poco después, en un cumpleaños, una mujer se acercó en medio de ese ruido, estaba oscuro, y me dijo que había visto esa obra mía y que le encantaría que le pintara un cuadro de ese estilo para su casa nueva. Imagínate que en el medio del festejo, todas las mujeres hablando a la vez, con música, la conversación no daba para mucho más que eso. Así que, por supuesto, le agradecí muchísimo y me quedé con eso. A los 2 o 3 días, yo seguía pensando en esto que me había dicho. Como vi que no me llamaba, conseguí su teléfono y le mandé un mensaje, le pregunté si la podía llamar. Y en esa conversación, instintivamente hice algo diferente. No le pregunté qué tamaño quería ni cuánto pensaba invertir. Le pregunté qué le había gustado de la obra que había visto. Le pregunté cómo era su casa, en qué espacio quería colgar algo así, cómo se lo imaginaba. Y ella se empezó a enganchar cada vez más con la idea, a imaginar la escena, a pensar en una obra creada para ese lugar. Y ahí mismo, en esa llamada, surgió el encargo. Primero fui a ver su casa, saqué fotos, tomé medidas. Había un sillón de terciopelo divino, de un color turquesa verdoso oscuro, precioso, pisos de madera, paredes blancas. Había un jardín de invierno interno lleno de plantas. Todo me parecía espectacular. Ella me dijo que quería darle mayor presencia al living y recuerdo que me dijo que quería un punto focal importante para sofisticarlo, levantarlo y agregarle vida. Yo me fui con esa información, que puede ser muy linda, pero es completamente amplia. No dice mucho y no dice nada. Recuerdo que hice un cuadro de gran formato, como el primero, ya hablando de más de 2 metros, casi 3, sin ninguna directiva de parte de ella, más que lo que te conté. Pinté lo que a mí me parecía para ese espacio. Y recuerdo que hice una enorme flor central fucsia con verdes turquesas, había plateados, era imponente, muy power. A mí me encantaba. Mientras lo pintaba, le pregunté también si quería que le enviara fotos del proceso y me dijo que no, que prefería la sorpresa. Otra cosa que decidí no hacer más. Después te cuento por qué. Bueno, cuando le llevé ese cuadro, lo bajé del flete y ella lo vio, hubo un momento de vacilación. Percibí un asombro, no sé si del bueno, en un primer momento, porque me dijo, ¡ay, qué color! ¡Qué imponente! Y automáticamente salió con un comentario nada que ver. Me dijo, ¿querés ver mi nueva huerta? Ahora te lo cuento y me río. Me imagino que se debe haber quedado sin palabras y eso fue lo primero que se le ocurrió para llenar el vacío. Dejamos el cuadro adentro, apoyado en la pared, y mientras visitábamos su hermosísima huerta, porque era una casa muy linda, entendí que necesitaba darle rápido una salida elegante por si el cuadro le parecía demasiado. Volvimos al living, enseguida tomé yo la conversación y le dije, mira, hagamos algo. Te dejo este cuadro un par de días. Vivilo, míralo con tu marido y si sentís que no es para este espacio, quédate tranquila. No era este el cuadro. Me lo llevo sin ningún problema. Le saqué un peso enorme de encima. Me agradeció y me fui medio riendo y medio sorprendida porque en todos los escenarios que me había imaginado mientras creaba esa obra, nunca me vi venir lo que había sucedido, porque para mí era un cuadrazo y no había chance de que no le gustara. Esa misma noche me mandó un mensaje. Cuando su marido lo vio y entre los dos lo movieron para ver cómo quedaba en otro lugar, vieron la pared vacía y los dos dijeron lo mismo. Este living no va a ser lo mismo si esta obra no está acá. Y fue eso lo que me escribió. Esta pared no puede existir ya sin esta obra. Es nuestra, nos encanta y estamos felices por cómo levantó este espacio. Happy ending. 2 anécdotas con 2 cuadros, muchos aprendizajes. La misma artista en el mismo trimestre con estas dos obras enormes. Con el primero entendí que el gap entre el costo y el valor percibido podía ser mucho más grande de lo que yo había pensado. Y que ese gap
era mío para construir, que si yo no trabajaba activamente en ensancharlo, estaba dejando dinero sobre la mesa. Literalmente, con el segundo empecé a entender cómo. No es un solo gesto ni un solo momento, es todo lo que construís alrededor de tu obra, cómo la mostrás, cómo la comunicás, cómo te posicionás, cómo hablas de lo que haces y también cómo escuchás cuando llega el momento de la venta. Todo eso es lo que hace que el precio que pones sea una consecuencia natural y no una conversación que te genere ansiedad. ¿Cuántas veces llegaste a una negociación sin haber construido nada de eso antes? Esta es exactamente la diferencia entre cobrar lo que costó y cobrar lo que vale. Y mientras esa diferencia no sea visible para vos, el precio siempre va a sentirse como la conversación más incómoda de tu negocio en lugar de la consecuencia natural de lo que construiste. El costo es un número, el valor es una experiencia y la experiencia se construye antes, durante y después de la venta. Antes, en cómo mostrás tu proceso, en cómo contás lo que haces, en la presencia que construís alrededor de tu obra. Durante es en la conversación, en las preguntas, en cómo ayudás al otro a imaginarse lo que vos querés crear. Después, en cómo entregás, en cómo acompañás, en lo que pasa cuando el cuadro ya llega a su lugar y la persona siente que ese espacio ya no puede existir sin él. Todo eso con el tiempo lo fui bajando a un sistema, a un procedimiento con principio y fin que me dice cuál es el camino cuando alguien me encarga una obra y cuando hay interesados, cuándo llega el momento de hablar del precio. Este sistema te aseguro que me aliviana, me baja la ansiedad encima y me pone el foco donde realmente tiene que estar, en la escucha, en la conversación y en el otro. A ver, no llegué a eso de un día para el otro. Llegué ofreciendo fletes y marcos en negociaciones donde no tenía que haberlo hecho. Llegué aprendiendo a hacer preguntas, entendiendo que el valor no se declara, se construye. Hoy, ni loca hago un enmarcado si el cliente no me lo pide. Aparte, ¿no? O si no lo incluyo en el costo. Por supuesto que lo puedo ofrecer, lo puedo gestionar, pero no lo pago yo. Todos aprendizajes. ¿Y sabes algo que no te conté? ¿Te acordás de esa compañera que me dijo que mi obra parecía un fondo de Pinterest? Bueno, cuando terminé ese cuadro y lo vendí, y ya iba por el cuarto encargo de esa serie, se acercó y me dijo que le encantaba lo que estaba pintando. ¿Y sabes por qué lo cuento? No como revancha, sino porque el camino de la propia validación pasa exactamente por ahí. Por seguir cuando el comentario externo te dice que pares y aunque todavía no hayas encontrado a nadie que te valide. Hoy, varios años después de esos 2 cuadros, hay cosas que hago diferente cuando tengo un encargo. No porque alguien me las haya enseñado de un día para el otro, sino porque las fui aprendiendo de la manera que aprendemos los que no tenemos un manual. Equivocándonos, pagando el costo, tomando nota y sobre todo aprendiendo. La primera, no tomo comisiones que no tengan que ver con mi arte y con mi estilo. Suena simple, pero no lo es. Durante un tiempo dije que sí a encargos que eran la visión de otro, donde yo era básicamente la ejecutora técnica de algo que no era mío. Y aprendí que eso no lo disfruto, que con ese punto de partida no fluyo en mi proceso creativo. Pasé tantos años buscando y fortaleciendo mi voz creativa que pintar de otra manera me drena la energía y siento que estoy creando sin alma. Hoy, si alguien me pide algo específico que no conecta con mi mundo, lo digo. Y si acepto un encargo es porque quieren algo con mi estilo y mi impronta. Otra cosa clave que hago religiosamente ante encargos de obras, antes de cualquier cosa, es tener una conversación donde seteamos expectativas, donde entiendo qué quiere el cliente, qué espera, cómo se lo imagina. Esa conversación no es un trámite porque es la base de todo lo que viene después. Y además porque la disfruto un montón, porque me permite conocer el mundo y la imaginación del cliente. La segunda es que no pregunto más al cliente si puede mostrar el proceso y la obra terminada. Lo muestro. Compartir cómo pinto, qué decido, qué descarto, qué me pasa mientras lo hago, es parte de mi marca. No es contenido de relleno. Es lo que hace que alguien que nunca me conoció me empiece a seguir, vea durante meses, se enamore de lo que va viendo y un día me escriba diciendo que no puede sacarse una obra de la cabeza. Eso que le pasó a la mamá del colegio con el primer cuadro de la botánica no fue magia, fue un proceso compartido. La tercera cosa que aprendí y aplica a mis obras en general, sean encargos o no, es que mis valores son fijos. No cobro según
lo que el cliente puede pagar ni según cómo sopla el viento ese día. El valor de una obra mía refleja los materiales, el enmarcado, el flete, el tiempo de creación, mi experiencia, mis estudios, el recorrido y la originalidad. Todo eso tiene un valor, tiene un número, y ese número no lo negocio. Lo que sí ofrezco, cuando tiene sentido, son planes de pago, pero el valor no baja. ¿Y sabes qué genera eso? Tranquilidad y transparencia en mis otros clientes. Dicho esto, hay algo que me gustaría agregar, que es una variable importante que existe y que a veces está presente, que es la necesidad. Me acuerdo de una exposición que tuve lejos de casa, donde casi al final de la muestra quedaba una obra grande sin vender. Y era demasiado grande para entrar en mi auto de regreso. Por eso, el flete de vuelta lo tenía que pagar yo. Y había una interesada que le encantaba esa obra, iba, venía, me preguntaba, daba vueltas, y yo veía que estaba haciendo números, que realmente quería tener esa obra. Entonces, mi cálculo fue simple. Si esta interesada volvía y su última oferta cubría el flete de regreso, los costos de la obra y un porcentaje razonable, aunque no fuera el que yo pensaba, prefería soltarla. Y así fue. No les explico la cara de felicidad de esa mujer, todavía me la acuerdo. Pero ahí está la diferencia entre tomar una decisión con toda la información sobre la mesa, sabiendo exactamente por qué y para qué, o bajar el valor porque la situación te superó y no tenías claro qué te convenía. Porque cada vez que bajás sin una razón estratégica real, vendés con un sabor amargo. Algo que se te queda adentro. Y eso tiene un costo que no aparece en ninguna planilla. No a todo el mundo le tiene que gustar tu obra y eso está bien. El que miraba mi stand y no entendía cómo vendía, no era mi audiencia. Y está perfecto que así sea. Lo que construís durante tu crecimiento artístico con la búsqueda y el fortalecimiento de tu voz creativa será lo que atraiga y delimite tu nicho. Una audiencia que ame lo que haces y que quiera pagarlo porque lo siente suyo. De esa manera, además, se respeta y se honra a una audiencia sosteniendo el valor de tu obra. No por rigidez, sino porque cada obra que sale a precio justo no solo te da credibilidad a quienes aún no te compraron, sino que también les dice a todos los que te eligieron antes, tranquilos, que su obra vale lo que pagaron. Entonces, y casi llegando al final de este episodio, la pregunta que te dejo hoy no es cuánto cobras, es ¿qué estás construyendo alrededor de lo que haces para que el precio sea la consecuencia natural de ese valor y no la conversación más incómoda de tu negocio? Esto fue el episodio 13 de Entre Artistas. En el próximo vamos a hablar de las decisiones de dinero que tomamos alrededor de nuestro arte. Gasto, inversión o premio. 3 palabras que suenan parecidas y significan cosas totalmente diferentes. Y de por qué a veces la inversión más cara es la que todavía no estás viendo. Si este episodio te resonó, compartilo. Y déjame en las notas, ¿hubo alguna vez que cobraste por costo y después te diste cuenta de que el valor podría haber sido mucho más? Me encanta leerte. Nos escuchamos en el episodio 14. Soy Cecilia Fernández Mauri y este es Entre Artistas, el podcast.